Muy buenos días a todos. Hay algunos pequeños detallitos. Esperemos que todo salga conforme lo que se ha programado. Está habiendo algunos problemitas con el programa así con Zoom, pero esperemos que todo salga bien. Estamos en materias de construcción. Vamos a concluir el día el tema de agregados y ya estamos entrando en materias aglutinantes. Entonces se pone más interesante, ¿ya? Bien, vamos a ver entonces a la función de compartir. A la función de compartir, excelente. Y vamos a irnos a ver la presentación en sí, ¿no? Bien, excelente. Muy bien. Vamos a minimizar. Atentos por favor a las preguntitas. No se olviden que siempre vamos a estar intentando de que ustedes ganen puntitos extras, ¿no? Eso es importante. Ok. Bien, muchachos, vamos a hablar ahora. Estábamos viendo un poquito de áridos y agregados. Hoy terminamos en sí de observar qué son los áridos y agregados. Generalmente los que se emplean para hormigón, agregados para hormigón. Pero también vamos a ver algunas características propias de los agregados a nivel general, ¿sí? Ok, entonces empezamos y bueno, ¿qué podemos decir de inicio? ¿Qué estamos observando acá? Estamos observando el procesamiento de los agregados. Habíamos comentado, si mal no recuerdo, la anterior clase, de que existían variedad, en este caso, de áridos, ¿no? Y dentro de la amplia variedad de áridos que existen, teníamos justamente los naturales o los procesados. También decían los machacados, ¿no? Los machacados que son justamente los que están hechos por mediante la chancadora. Eh, Más o menos, ¿cuál es el procesamiento? Ahora sí. De inicio, nosotros necesitamos sí o sí una cantera. Y como hemos comentado, ya en la anterior clase también, lo que se hace es llevar todas de la cantera, que puede ser un open pit generalmente, ¿no? A cielo abierto, se hace por, en este caso, habíamos comentado que se hace por voladura, ¿no? O por simplemente fragmentación de rocas. Eso se ya lleva a la planta. Y esta es la planta, este es un flow sheet o un diagrama de flujo más o menos de cómo se ve la planta, ¿no? Lo que hace justamente es hacer un proceso de concentración, ¿no? En este caso aquí, lo que está llevando una tolvita. Y lo que se quiere acá es tratar de fragmentar, ¿no? Entonces, a medida que se va fragmentando, aquí vamos a ver pues, qué tipo de chancadoras se emplean o trituradoras se emplean, se va justamente, eh, se está empezando a ya a concentrar. Primero tenemos un acopio primario de todo lo que es la planta, ¿no? De todo lo que es lo que vendría a ser un poco más finos. Recuerden que ingresan granos gruesos, en este caso vamos a decir rocas de más o menos 30 centímetros, de 25, 35, 40 y se va sacando, en este caso, tamaños de más o menos 3 pulgadas, 2 pulgadas, ¿no? Y eso todavía tenemos que disminuir un poco más de tamaño. Entonces, en una primera concentración lo que se hace, bueno, en una primera trituración lo que se hace es tener ese tipo de productos y esto ya se va llevando a cribas, ¿no? ¿Qué es una criba? Ah, ya. En esta criba ingresa por la parte superior las rocas en diferentes tamaños, ¿no? Aquí vamos a poner las roquitas, lo ponemos de color azulito. Van a ingresar las rocas en diferentes tamaños, ¿no? Aquí están las rocas. Aquí van a ingresar, ¿sí? Y se van empezando a clasificar por tamaño. Entonces, aquí quedan en una primera etapa, aquí van a quedar los que son relativamente más gruesos, aquí un poquito más finos, aquí un poco más finos, hasta que al final abajo queden los finos, 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 ¿no? Entonces, por tamaño de grano se va clasificando, como se ve aquí, en una especie de pasillas. Estos se conocen como cribas, ¿ya? Esto lo vamos a ver también. A ver, de forma rápida vamos a compartir. ¿Dónde estamos? Vamos a ver esta partecita para que entiendan. Bueno, de inicio, estos son, ¿no? Lo que hemos quedado con ustedes cuando habíamos comentado respecto a chancadoras. Estas son las chancadoras. Esto vamos a ampliar un poquito, ¿ya? Y tenemos acá lo siguiente. Vamos a decir que acá tenemos esto, ¿no? Estas son las chancadoritas. Empiezan a introducirse piedras de tamaños bastante grandes y por un movimiento de muelas, este movimiento hidráulico que lo que hace es tener este tipo de movimiento mecánico, ¿no? Pues simplemente con resortes, aunque aquí existe un motor y esto es un motor lo que hace girar todas estas ruedas, ¿no? Es muy interesante el funcionamiento de este tipo de equipos y las piedras grandes rocas se van fragmentando en tamaños mucho más pequeños, ¿no?
muchos más pequeños. Existe una amplia variedad de, en este caso, trituradoras o chancadoras. Eso vamos a verlo un poquito más adelante. Por ejemplo, esta que estamos observando ahora es una chancadora de conos, ¿sí? De conos. Son estas de los grupos, estos se emplean exclusivamente para minería, pero también se puede emplear también para el procesamiento de pétreos, en este caso agregados, ¿no? Bien, entonces, como ya tenemos esa distribución por diferentes tamaños, en las pasillas, ahora sí veremos las pasillas, ¿ya? Lo que hacemos en las pasillas es tratar de separar. Y esto se hace en cribas. ¿Qué son las cribas? Bueno, las cribas, como hemos visto, son una especie de mallas. Esto tiene un movimiento vibratorio, lo que hace es vibrar, vibrar, vibrar. Y al vibrar, en este tipo de mallas se van quedando los más gruesos y van pasando los más finos. Existe una amplia variedad de mallas. Por ejemplo, aquí tenemos un tipo de malla, ¿sí? Es un tipo de malla muy interesante. Vamos a ver acá. Ok, muy bien. Acá, por ejemplo, esta mallita, ¿de qué depende que sea más grueso o más fino? Es justamente de la distancia entre malla y malla, ¿no? En este caso, en este cuadradito, ¿cuánto es la distancia? ¿Sí? Existe, decía, una amplia variedad de mallas. Existen mallas que son soldadas, mallas que son tejidas. En su gran mayoría son punteadas. Y obviamente el grosor, en este caso del hilo para formar las mallas, podemos determinar la duración, porque esto sirve una abrasión fuerte, ¿no? Las rocas van aquí frotándose todo el tiempo, los gruesos quedan, los finos pasan, ¿no? Entonces existe una amplia variedad de mallitas en las cribas. Ok, entonces como eso ya hemos entendido, ¿no? Esto va golpeando. De criba a criba existe una gran separación y podemos obtener diversidad de tamañitos, y eso es importante que ustedes sepan. En construcción no utilizamos solo un tamaño, existe una amplia variedad de tamaños que se emplean, como hemos visto en la clase anterior, ¿no es cierto? Depende mucho si es para ripiado, si es en este caso para pavimento flexible, si es para hormigón, y todo eso lo voy separando, ¿no? Voy separando hasta tener, en este caso, la grava y la arena fina, según el tamaño que yo vaya decidiendo procesar. Esto depende mucho del diseño del hormigón, ¿no? Eso tienen que considerarlo ustedes. Entonces, acá, como pueden ver ustedes, ya lo hemos visto nosotros en unas fotografías reales, las mallas de la escriba son amplias, no existe un solo tipo, existe una amplia variedad. Este es un muy buen negocio, les decía, ¿no? En su momento, ahora, hoy en día, Favose, ¿no? Bueno, es la que ha tomado la batuta y ha, en este caso, creado la fábrica de árido Sanzoque. Árido Sanzoque. Para ustedes esto es una gran oportunidad también para dedicarse a este negocio. ¿Por qué? Porque ustedes podrían trabajar ya no en este caso con pétreos naturales, sino con pétreos procesados, como hemos visto, ¿no es cierto? Los reciclados, en este caso, que suelen ser los obtenidos de las demoliciones. En muchos países se emplean nuevamente la construcción. En nuestro medio no existen empresas que se dediquen exclusivamente a ese rubro. Entonces, para usted sería una gran oportunidad de negocio eso. Como ingeniero civil, ustedes saben qué tipo de agregado se necesita para un tipo específico de hormigón, ¿no? Y el tamaño de grano en función de lo que se requiere y propiedades mecánicas, ustedes lo pueden procesar en este tipo de plantitas. ¿Sí? Ok. Entonces, aquí tenemos ya, vamos a ver, como te decía, existe una amplia variedad de trituradoras, ¿no? Trituradoras y con diferentes tipos de aplicaciones. Entonces, esta es una de las más comunes. Esta se llama la trituradora de mandíbulas. ¿Por qué mandíbulas? Y aquí hacemos una pequeña aclaración, ¿no? Mandíbulas, porque es como si tuviera una boquita. El material, miren que es esta la piedra, que va a tender a fragmentarse ahí, obviamente por compresión por ambos lados, ¿no? Tiene acá una mandíbula fija y una mandíbula móvil, ¿sí? Por eso se llama de mandíbulas. Entonces, ¿qué hace esto? Esto va a generar un movimiento, el motor, esto tiene un movimiento excéntrico, y lo que hace es golpear en este sentido, ¿no? Esto va a ir golpeando acá. Existe una amplia variedad de esos diseños. Miren, aquí en este caso tiene la mandíbula un poco más cerrada. ¿Por qué es un poco más cerrada? Eso es para evitar que vuelen. En este tipo de trabajos es muy normal que encima, en este caso, por la parte de encima de alimentación de las rocas, salgan disparadas las piedras. Entonces, esto es un trabajo que requiere
de mucho control, hay que tener mucho cuidado con ese tema. Nosotros nos ha pasado alguna vez, ¿no? Entonces, hay mandíbulas ya diseñadas para que las piedras reboten aquí adentro, ¿no? Rebotan aquí y vuelven a introducirse. Eso es para evitar que salgan disparadas. Porque es una procesión, una actividad, un proceso muy de mucho cuidado, de mucho riesgo. Obviamente esto genera decibeles altísimos, entonces requieren de protectores, en este caso auditivos para trabajo, ¿no? Como chancadoristas. Bien, ¿qué más tenemos aquí? Por ejemplo, esta es una trituradora de conos. A ver, la de conos es la que estábamos viendo hace un momento atrás con ustedes, ¿no? ¿Dónde está? A ver, vamos a ver. Estamos viendo acá. Estas son las de conos, ¿sí? Este tipo de trituradoras se caracterizan, bueno, pues porque son mucho más versátiles. Mucho más versátiles. A ver, entonces buscamos acá la trituradora de conos para que solamente la vean. Esperamos tener suerte, aunque directamente aquí vamos a poner trituradora de conos. Trituradora de conos. Y es el que vimos también en la anterior clase, ¿no? Eso ya lo hemos visto bien clarito. Esta es justamente la característica, ¿no? Van a ingresar. ¿Por qué conos? Porque este tiene la forma de un cono. No tiene la forma de un cono. Entonces, el material ingresa y esto va moviéndose en este sentido y tiene mayor rendimiento que una trituradora de mandíbulas, ¿no? Es lo que estamos observando, ¿sí? Eh, Igual, existe una amplia variedad de trituradoras de conos, ¿no? Son sumamente versátiles estos equipos también, tienen altos rendimientos, es decir, altos rendimientos que pueden procesar varias toneladas por minuto, y eso es bueno entenderlo, ¿no? Bien, entonces tienen ahí, miren, ingresa aquí el material y se va fragmentando, ¿no? Bien, entonces, volviendo a nuestra presentación, este tipo de trituradoras también se emplean para el chancado de piedras. Ojo, es importante saber entender, y esto te lo puede decir el proveedor de las trituradoras, te dicen para qué tipo de materiales, por qué. En este caso, las muelas, ¿no? En este caso, que tenemos acá, que es por donde va a, en este caso, va a deslizarse el material, tienen que tener cierto tipo de protecciones. Eso es importante considerar y tomar en cuenta, ¿sí? Bien, entonces, a ver, vamos a ver un poquito más. Estamos. Ok, entonces, tenemos esto, ¿no? Aquí tenemos ciertas características de las trituradoras, pero ¿qué hacía referencia en este caso? Si yo voy a trabajar, en este caso, materiales pétreos, es muy diferente a trabajar áridos o áridos, en este caso, con alto contenido en sílice. ¿Por qué? Debería ser la pregunta a uno que se presenta acá en el aula. ¿Dónde estamos? Bien, a ver, señora Denise, la siguiente consulta. Eh, ¿Cuál de los dos áridos usted cree que en este caso va a ser más abrasivo o más duro? ¿Los de naturaleza pétrea o las de naturaleza silícea? Señora Denise, le doy audio. 5, 4, 3, 2, 1. Nada. A ver. Señora Abel, ¿cuál? 5, 4. Patriot. Pétrea. Ya, sí, Ya, es decir, si vamos a decir cuál de los dos es más duro, usted dice que las pétreas son más duras que la silicia, ¿sí? sí. Ok. Bien, la respuesta correcta en este caso sería las silicias son mucho más duras que las pétreas. Por eso, y eso tienen que tener en cuenta cuando ustedes van a trabajar y nosotros tenemos áridos que tienen alto contenido en sílice, entonces tienen que informarle eso, en este caso, ¿a quién? Al proveedor. ¿Por qué? Porque él le va a decir efectivamente si es o no es correcto el tipo de chancadora que usted va a utilizar. Eso tiene que considerarlo muy bien, ¿no? A ver, alguien que está diciendo algo en el chat. ¿El chat qué nos dice? Inge, no le escucho nada. Es, eh, ¿Los demás me escuchan? Tal vez Luis Lisandro no puede escuchar porque no está poniendo bien su audio.
Revisen por favor eso. Los demás me escuchan, por favor. Vamos entonces a dejar de compartir. A ver, todos los que me escuchan, por favor, denle like a los que están escuchando. Señor Daniel, ¿me escucha usted? Ingeniero, Sí, bueno, si no tengo malentendido, la aplicación Zoom, cuando uno comparte una imagen, sí. tiene la acción de entrecortarse con el audio de la persona que está compartiendo la imagen. Claro, por eso la idea es que ustedes tengan los también apagados los, en este caso, las cámaras. Pero la pregunta es, ¿se está escuchando lo que yo estoy explicando? ¿Se está escuchando, señora Jocelyn o señor Daniel? Sí, Inge, se escucha. Ah, ok, bien, entonces vamos a tratar en este caso de ver el tema de imágenes, ¿ya? Bien, entonces volveremos a nuestra presentación, ¿ya? Vamos a tratar ahora de ver la presentación una vez más. Bien, ahora sí. Entonces, bueno, les decía, ¿no? La idea es esa. Tenemos nosotros esto que considerar, ¿no? Existe, ustedes saben que en agregados también tenemos de origen ígneo metamórfico sedimentario, eso ya lo sabemos. Y en función a la cantidad de sílice, podemos decir que el agregado tiende a ser mucho más duro. Y eso le conviene al tipo de hormigón en función al tipo de hormigón que yo voy a procesar, ¿no? Bien, considerando eso entonces, veremos algunas cosas más. Características de los áridos para carreteras, esto de manera rápida, aunque ya en la anterior clase tenemos mencionado un poquito, ¿no? ¿Qué tenemos que tener en cuenta de este tipo de áridos, ¿no? Para carreteras. Bueno, hay que considerar siempre la procedencia de la roca, ¿no? Porque hay que tomar en cuenta las características físicas, ¿sí? Pero los materiales pétreos que se emplean para esto pueden ser los basaltos, las sofitas, pórfidos, cuarcitas, etcétera. Ojo, las cuarcitas son las más duras. Estas son las más duras, ¿no? Las cuarcitas son las más duras. Bien, si tengo en cuenta esto, ¿qué más podemos tomar en cuenta? Obviamente el costo, ¿no? Algunos efectivamente son muchos más costos que otros porque algunos vienen en este caso, de lugares mucho más lejos. Y eso hay que considerar si hablamos en este caso para carreteras. Y se aplica también en este caso para fundición. Sí, perdón, para hormigones. Se aplica también para hormigones. Bien, entonces, ¿cuál es la mejor respuesta? Uso de áridos locales. Ustedes, como en este caso futuros ingenieros, ¿no? Que van a aplicar en el área en sí, ¿qué tienen que hacer? Y esto lo voy a decir de forma clarita. Ustedes cuando estén trabajando, tienen que procurar sí o sí, de una u otra manera, identificar los áridos locales. Eso es importante, es decir, dónde ustedes pueden comprar áridos de forma local. Nosotros generalmente te podemos obtener áridos, en este caso de hechos de río, existe también de río abajo, existe también por el lado de San Roque, etcétera. Hay lugares donde pueden tener. Y ustedes tienen que saber identificar eso, ¿no? Pues bueno, yo pregunté y decía, ¿dónde podemos comprar áridos? Me decían, en la 12 de octubre. Sí, ahí llega, efectivamente llegan, ¿no? Pero en muy pocos volúmenes, ¿no? Necesitamos bastantes volúmenes, en este caso de áridos, y eso uno tiene que también saber encontrar, ¿no? Ubicar en todo caso. Bien. Si tenemos una pequeña clasificación, en este caso de los áridos, podemos decir que estos se clasifican en los gruesos, finos y en algunos casos polvo de mineral. Si hablamos exclusivamente de áridos para carretera, ¿no? Bien, ¿qué es lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta? Decíamos, esto, ¿no? El valor de 80 micras. Como árido fino al comprendido entre los tamices 2.5 y 0.8, ¿no? Como polvo mineral es 8 micras. Entonces aquí está haciendo justamente una cartesión. Por ejemplo, dice, árido grueso, 2.5 milímetros, ¿no ve? Árido fino, en este caso, sí, como árido fino está entre 2.5 y 0.8 en ese rango de tamaño. Y lo que es menor a 0.8, o sea, 0,08 milímetros, aquí está, efectivamente, lo que es menor a 0,08 milímetros tiende a ser lo que es ya muy fino, ¿no? Bien, eso en cuanto a áridos, ¿no? Más adelante vamos a ver en cuanto a propiedades, en este caso de clasificación de tamaños de grano. Propiedades geométricas, ok. En propiedades geométricas, ¿qué podemos decir? Bueno, si tenemos en cuenta las propiedades, en este caso de todos los áridos,
Hay que tomar en cuenta las propiedades geométricas, es decir, el tamaño de grano, ¿no es cierto? Compacidad, capacidad portante, etcétera. Recuerden que la capacidad portante está en función de la resistencia mecánica de cada área. Resistencia mecánica. ¿Y cómo mido yo la resistencia mecánica? Con ensayos al desgaste, ¿no ve? Desgaste. ¿Qué significa eso? Los ensayos al desgaste son los ensayos Los Ángeles, ¿sí? Los ensayos Los Ángeles a mí me permiten de una u otra forma determinar cuánto es el desgaste de un área, ¿no? Asimismo, eso se hace relación con propiedades mecánicas, la resistencia al desgaste, resistencia al pulimiento, ausencia de impurezas, inalterabilidad y adhesividad, ¿no? Eso hay que tomar en cuenta en áridos para carreteras, pero también lo mencionamos porque se toman en cuenta también para los áridos para hormigón. Ok, bien. Ahora hablando exclusivamente de los hormigones, ¿qué podemos decir al respecto? Bueno, lo siguiente. Sabemos, en este caso, que un hormigón está compuesto generalmente por rocas, ¿no? O sea, tiene un alto volumen, en este caso el contenido de material petro, de 75 al 80%, hay que considerar, ¿verdad? Pero el tamaño, en este caso vamos a decir, el tamaño del material pétreo está en función a las características mecánicas, químicas, volumétricas también, en este caso, del tipo de hormigón, ¿no? Es decir, el tipo de hormigón, aquí vamos a poner el hormigón, define las propiedades mecánicas, aquí las propiedades mecánicas de los áridos. Ya, depende exclusivamente entonces del tipo de hormigón, no es al revés. Porque si es un hormigón bastante pobre, no requiere en este caso que tengamos propiedades mecánicas altas en los áridos. Si es un hormigón de, en este caso, alta resistencia mecánica, un H35, por ejemplo, para en este caso puentes, dovelas, etcétera, necesitamos áridos que sean de buenas propiedades mecánicas. Eso hay que considerarlo, ¿no? Bien, hay que tomar en cuenta también, ¿no? En este caso, que el tamaño de grano puede comprenderse entre 0 y 100 micras, generalmente. No, perdón, 100 milímetros, ¿sí? Eso le va a dar cierta estabilidad en el volumen, resistencias, y también influyen en la economía del hormigón. ¿Por qué en la economía del hormigón? Porque si mientras menos áridos tenga, efectivamente, el hormigón tiende a tener mayor costo. ¿Por qué? Por la cantidad de, en este caso, cemento que voy a utilizar, ¿sí? Hay algunos llaman emplantillado. En el caso cuando se hacen las zapatas para las casas, muchos llaman emplantillado a colocar una capita de hormigón pobre. ¿Qué es el hormigón pobre? Tiene un poco de arena, generalmente es arena común, o sea, tiene arena, tiene algo de grava, cascajo también, tiene cemento, pero la cantidad de cemento que pone, que se coloca, en este caso un termocito, es bastante reducida. ¿Cuál es la función de ese hormigoncito? Evitar que la malla tenga contacto directo con el suelo, ¿no? En este caso con la tierra. Es tratar de que se ensucie la malla, en este caso de la parte de las zapatitas, ¿no? Por eso decimos que tiene un papel importante en este caso en la economía, ¿no? También por el volumen, entre 75 y 80%, ¿sí? Y hay que considerar que también el cemento es el material aglutinante por excelencia, el que va a aglomerar a todos los áridos, ¿no? Y va a reaccionar en presencia del agua. Dato aquí sumamente importante, miren por favor. Relaciones agua-cemento es de 0,55. Y aquí vamos a hacer una aclaración importante. ¿Qué es la relación agua-cemento? ¿Qué es la relación agua-cemento? No es nada más que aquella relación que me dice cuánta agua se va a administrar, o sea, se va a suministrar en todo caso a la masa de hormigón, pero esto está en función exclusivamente de cuánto cemento necesitamos. Es decir, yo voy a poner agua en función de cuánto cemento necesita la mezcla, ¿sí? La masa de hormigón, el amasado. ¿Cuáles son los límites? Y esto lo hemos comentado, pero los repasamos, ¿ya? Tengo acá 0,45, 0,45 es el límite inferior. ¿Qué significa esto? Que va a tener muy poca agua, 0,4. Y el límite superior es 0,65. 0,65, de 0,4 a 0,6. 0,4, ¿qué significa?
Que tiene mucha agua, poca agua. Ah, ya. Lo que tiene es muy poca agua. ¿Sí? Nos dice que tenemos límites más. Esto tiene muy poca agua. El contenido de agua es bajo acá, ¿no? Por lo tanto, la masa es difícil de trabajar. En 0,6 el contenido de agua es alto. Entonces, esto va a ser facilito de mezclar. ¿Cuál es el gran problema? Que en 0,4 existe, vamos a decir, alta resistencia mecánica en 0,4, o sea, con poca agua, la resistencia mecánica es buena en el hormigón, y con 0,6, cuando tiene mucha agua, la resistencia mecánica tiende a disminuir. Aquí en 0,6, si tiene más agua el hormigón, baja la resistencia mecánica. Si tiene poquita agua o el agua justa, la resistencia mecánica es la idónea. Por eso aquí menciona de 0,55, que sería la mitad de entre estos dos, ¿no es cierto? Bien, entonces, considerando eso en los áridos para hormigón, ya, aquí tenemos una pequeña, vamos a decir, reseñita. Aquí tenemos un estado 1 y un estado 2. Esto se produce antes de la mezcla, ¿ya? Aquí tenemos áridos gruesos, estos son los áridos gruesos, los verdes, áridos finos amarillos, la cantidad de cemento es el plomo y el azulito es el agua, ¿no? Más o menos esto es cuando va a pasar en un primer estado, ¿no? Cuando yo estoy mezclando las proporciones. Una vez mezclado, ¿qué es lo que va a acontecer? Bueno, lo que acontece es lo siguiente, ¿no? Los áridos gruesos van a tender a humedecerse, los áridos finos también se humedecen. El agua, que era agua simplemente, se va a convertir en agua capilar. Agua capilar, ¿qué significa? Agua que está mezclado, en este caso, que está incluida, o está en este caso, vamos a decir, humedeciendo toda la superficie de los áridos, ¿no? Tenemos agua entre los poros, ¿no? Y hay una producción de sólidos producto de la hidratación. Esto hay que considerar. ¿Eso por qué? Porque el cemento va a tender a reaccionar con el agua, ¿no? Esto es lo que sucede en un proceso de mezcla, ¿sí? Entonces, para esto hemos dicho que la cantidad de agua-cemento es 0,55 y hay un porcentaje de aire del 2,3%. Antes, el 1 es antes de la hidratación, antes, y este es después de la hidratación. Miren cómo reacciona el agua empieza a humedecer todos los áridos y después hidratados se produce este tipo de cambios, ¿no? Muy bien. Entonces, cuando ya tenemos esto ya entendido, podemos entender ya dónde se va a quedar el agua. Y el agua se queda entre los poros, ¿no? Aquí tenemos, en este caso, un pedazo, vamos a decir, de un hormigoncito, ¿sí? ¿Y qué va a pasar? Bueno, aquí dice, efectivamente dice lo siguiente. Aquí dice, la macroestructura del hormigón puede distinguirse en dos fases, los áridos de varias formas y tamaños y el sistema ligante, que consiste en una masa, ¿no es cierto?, incoherente de pasta de cemento hidratada, ¿no? Ah, ya. Entonces yo puedo ver acá, estos son los áridos, ¿no? A ver, lo haremos con rojito para que sea un poquito más clarito. Estos son los áridos como tal, ¿sí? Y esto que tenemos, ¿qué es? Esto que es plomizo, pero que tiene ahí, esto justamente es la masa de hormigón. Esta es la masa de hormigón. Aquí tenemos los áridos finos y el cemento, y eso es todo lo que está formando el hormigoncito, ¿no ve? Entonces, esta es justamente la función de los áridos al interior del hormigón. Le están dando el volumen, la fortaleza y el cuerpo. Si esto tiene elevada o baja resistencia mecánica, ¿de qué depende? De cuánto va a ser la resistencia mecánica, en este caso, de los áridos, de los agregados, de las áridos. ¿No ven? Ok. Algo importante que tenemos que mencionar en agregados, así como se terminaría, es justamente la estabilidad física, ¿no? Tienen que resistir agentes atmosféricos sin descomponerse, a eso se refiere, ¿sí? Entonces tiene que soportar el agua, la heladicidad, tiene que soportar también la luz, ¿no? En este caso la radiación solar, etcétera, ¿sí? Y estabilidad química, estamos diciendo que como va a haber una reacción química entre el cemento, en este caso entre el cemento y la arena, esto no tiene que dificultar el fraguado y el endurecido del hormigón. Es importante considerar, esto lo vamos a ver ya en hormigón, ¿no? En general, ¿qué podemos decir? ¿Qué tipo de, en este caso, no deben emplearse? ¿Qué tipo de agregados no deben emplearse en hormigones? Bueno, los que no deben emplearse para hormigones son
los granitos avanzados en estado de decomposición, areniscas friables, calizas margosas, ¿no? Áridos en cualquier naturaleza que contengan piritas oxidables, es decir, estas que vienen de yacimientos metalúrgicos, áreas que tengan impurezas, sulfatos, calcio o magnesio, eso no es bueno por la reacción química con el cemento. Áreas de naturaleza silicia, es decir, cuando tienen mucho sílice, no son buenos también, ¿no? Porque pueden formar álcalis. Esto vamos a revisar cuando ya veamos hormigones. Áreas que tengan sustancias solubles en agua, escoras sidúrgicas, en este caso muy inestables, ¿sí? Y rocas heladizas. ¿Qué son rocas heladizas? Rocas que han tenido procesos de hielo y deshielo todo el tiempo, ¿no? Es decir, que se han sido humedecidas en agua, se han hidratado con agua, ha pasado la época de hielo, se han congelado las rocas y eso ha provocado un fisuramiento interno por el incremento de volumen del agua, ¿sí? Ese tipo de áridos no tienen que emplearse, estos no, mucho cuidado, revisen eso por favor para las futuras evaluaciones, ¿sí? Y si hablamos de densidades, ¿cuáles son las densidades más óptimas? Bueno, tenemos en este caso, pueden variar, dependiendo mucho de dónde, de qué tipo de árido es un árido cálcico, un ácido pétreo, etcétera, ¿no es cierto? Pero las densidades van variando de 2.4 a 3 kilogramos por decímetro cúbico, o 2.400 a 3.000 kilogramos metro cúbico, ¿no? Esa generalmente suele ser el rango, ¿no? Por ejemplo, estos son los aparentes, dicen, ¿no? Los áridos calizos están entre 2.5 y 2.8, los silíceos 2.6, 2.7, los granitos 2.6, 2.7, los basálticos 2.7, 2.9, ¿no? Que tienen que ser los más, en este caso, los pesaditos, ¿sí? Ok, recuerden que la densidad del hormigón va justamente por estos rangos. La densidad del hormigón va variando de 1800 aproximadamente hasta, vamos a decir, 2700, ¿no? O de 1.8 a 2.7 kilogramos de músculo. Ok, bien. Y ya para hacer un pequeño paréntesis, aquí vamos viendo justamente cómo es la porosidad. Todo esto que vemos aquí que están pintando de amarillo, lo pintaremos de azulito en este caso, es el agua, ¿no? Esto es cuando está hidratado, superficialmente es así como se trabaja, y esto es justamente cuando está seco, ¿no? Cuando se seca, aquí podemos observar que no hay agua, tal vez agua un poco ha quedado aquí, ¿no? Entonces, esto hay que considerar, depende mucho de la resistencia mecánica de un árido en función a cuánto es la porosidad. Y ya dijimos, mientras más poroso sea la arena, la resistencia mecánica tiende a ser menor, ¿no es cierto? Porque hay mucho espacio vacío. Entonces aquí está hablando justamente mojado de agua libre, sustraído, ¿no? De superficie seca, húmedo, seco, al aire libre, en este caso seco en estufa, ¿no? Cuando seca al aire libre, siempre existe un poquito de humedad. No del todo, porque hay humedad que se va a ocluir en todo caso entre los poros. Y eso uno tiene que considerar al momento de hacer la adquisición de las arenas, ¿no? ¿Por qué? Justamente por el tema de esponjamiento. Ok. Bien, estamos ya a muy poco de concluir este temita, ¿ya? Dejamos de compartir y hasta aquí. ¿Alguna duda, pregunta, consulta? ¿Hay algo? ¿Tiene alguna consulta? A ver, voy a habilitar a todos los micrófonos. Estamos habilitando todos. Muy bien. A ver, ¿alguien quiere hablar? ¿Dónde estamos? Ok, excelente. Muy bien. Creo que no hay consultas. Dije, y en Sí. cuanto al secado del hormigón, una vez que ya hemos hecho el clic y demás, ¿cuánto tiempo tarda? Mira, te respondo rapidito, Daniel. Generalmente el hormigón tiende en este caso a fraguar de 7 a 14 horas, que es fraguar cuando pierde la plasticidad, y endurecer desde las 14 horas hasta 28 días, ¿no? 28 días tarde el endurecido. ¿Qué es endurecido? Ganancia de resistencia mecánica. ¿Sí? Ok.